Crece la polémica tras las elecciones en Nicaragua luego de que varios países rechazaran reconocer estos comicios en los que el único candidato, que era Daniel Ortega, ganó con 75% de los votos. Para hablar del tema nos acompaña María Inés Ruz, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y también ex embajadora de Chile en El Salvador. María Inés, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. Mucho gusto de estar acá y un saludo a todos los auditores y televidentes de Canal 24 Horas. María Inés, para entrar en materia inmediatamente, uno revisa los datos y son bien decidores. 7 candidatos presos. De acuerdo a información de ONGs locales, el 84% de los nicaragüenses no participaron en este proceso electoral. Gana Daniel Ortega con el 75% de los votos. Solamente lo reconocen Venezuela, Rusia y creo que Evo Morales. ¿Cómo ve usted lo que se ha vivido no solamente en la última jornada en Nicaragua, lo que se ha vivido en los últimos años en ese país? Bueno, Andrés, tú lo has dicho, ahí están las cifras, están los antecedentes que hemos ido teniendo este último tiempo. Y lo primero que te quiero decir es que duele Nicaragua. Recordemos que muchos chilenos estuvieron participando tanto en la lucha junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar la dictadura de Somoza, y también hubo profesionales chilenos que estuvieron en los primeros años de la Revolución Nicaragüense prestando sus servicios profesionales. De modo que lo que ocurre hoy día en Nicaragua no puede pasar inadvertido y realmente frustra las esperanzas de generaciones, diría, chilenos, latinoamericanos. Además fue la comunidad internacional en su conjunto quien estuvo apoyando ese proceso. Y desde, diría que el 2018 es un hito importante, es un hito que agudiza una situación que indudablemente tiene raíces más profundas, pero sabemos que en abril del 2018 se producen las protestas que son fuertemente reprimidas, con resultados de más de 300 personas muertas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado toda la represión y la violación de los derechos humanos que hubo en ese periodo, y a partir de ahí la situación ha venido de mal en peor. Sabemos que la crisis que viene desde el fracaso del sistema neoliberal en la región es generalizada, pero en Nicaragua no solo se frustraron las expectativas respecto a construir una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, sino que también se frustraron las expectativas de una democracia representativa, con separación de poderes, con elecciones transparentes, con control y fiscalización. Todo eso ya no existe en María Nicaragua. Inés, ¿cómo ves Porque, tú? Sí, un sí. punto. ¿Cómo ves de acuerdo, cómo analizas la figura de Daniel Ortega? Tú hacías recién el análisis súper certero de que en los 80, cuando su figura significa uno de los más importantes, la caída de la dictadura de Somoza, el 79, todo lo que significó, fue reflejo de cuántos chilenos que se veían en lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Para ellos era un reflejo, era una imagen que muchos buscaban repetir por la forma. Da igual, pero a eso voy. Y que transita hacia lo que vemos hoy de Daniel Ortega, un dictador de los peores. ¿Cómo ves ese tránsito tú? ¿Qué pasó con Daniel Ortega? Bueno, muy importante, no podemos analizar acá en extenso ese tema, ¿Sí? pero es importante tener en cuenta que en el primer periodo, en los 80, hubo realmente un proceso de cambio en la estructura de poder en Nicaragua, de mayor redistribución de la riqueza, y que paralelamente también hubo una contrarrevolución que fue ayudada directamente por Estados Unidos, con financiamiento internacional, con profesionales, con apoyo político, etcétera. Y ese proceso culminó con las elecciones presidenciales del año 89-90, donde Daniel Ortega pierde las elecciones. Y ese es un hito importante, porque da la impresión que Daniel Ortega dijo, bueno, perdí una elección, pero no voy a perder otra más. Ahí asumió el poder la señora Violeta de Chamorro, que era la viuda del periodista muy conocido Joaquín Chamorro, que fue todo un hito su asesinato antes del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Y ella realiza un proceso que dura hasta el año, son cada 5 años las elecciones. Después vienen nuevamente elecciones democráticas, que ganan distintos miembros de partidos tradicionales nicaragüenses, hasta que el año 2007 asume el poder nuevamente
Daniel Ortega liderando el Frente Sandinista. Hay que decir que previo a esto, Daniel Ortega, que se hace de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya el año 2006 hay una oposición dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, digamos que a fines de los 90 ya empiezan una serie de rupturas, y los principales cuadros y los principales comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional conforman el Movimiento de Renovación Sandinista, que es opuesto a Ortega. Y en el partido, Frente Sandinista de Liberación Nacional, va quedando un grupo de gente que ya es incondicional al liderazgo unipersonal de Daniel Ortega. Y antes de asumir la presidencia, y en alguna medida Daniel Ortega asume la presidencia, porque hace un acuerdo con el expresidente alemán, apellido alemán, no recuerdo el nombre en este momento, y estando él en la cárcel, juzgado, por temas de corrupción, de enriquecimiento ilícito, hace un acuerdo de apoyo mutuo. De modo que Daniel Ortega apoya una serie de reformas en el Congreso que le permiten llegar y ganar las elecciones del 2007, y a partir de ahí no ha perdido ninguna más. Es decir, el año 2007 él se hace del poder y empieza a impulsar una serie de reformas que van centralizando el poder ejecutivo y los demás poderes en su persona. Y si bien existe nominalmente división de poderes, en realidad en Nicaragua el poder ejecutivo controla el legislativo y el poder judicial. Y eso le ha permitido realizar una serie de reformas, como la última, después de los sucesos del 2018. En diciembre del 2020, Daniel Ortega aprueba, o sea, manda al Congreso, que el Congreso aprueba la ley 1055, que se llama de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y la paz. Y si tú me preguntas ahora, de acuerdo a esa ley, todas las detenciones de los candidatos presidenciales y de los opositores que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia en su último informe, se han hecho de acuerdo a esa ley. Es decir, si tú no quieres ver la realidad y te pones los anteojos oficiales, el gobierno de Daniel Ortega ha actuado de acuerdo a la ley, porque esa ley permite la detención por una serie de figuras que son faltar a la lealtad, hacer propaganda a favor de la intervención, el no reconocimiento de los derechos y de la independencia de El Salvador. Incluso después, en febrero de este año, 2021, aprueba una reforma que permite que la detención y la prisión preventiva se alargue durante 90 días. Y eso ha permitido que tomen represalias contra una serie de dirigentes sindicales, dirigentes sociales y opositores, y en el transcurso de este gran tiempo que tienen para hacer la acusación efectiva, armar causas y presentar un expediente. Sí, entonces, realmente Daniel Ortega se ha hecho de un poder unipersonal. No es lo mismo que, por supuesto, que la dictadura de Somoza, pero diría que hay algunas prácticas que se repiten en la historia, y ese, bueno, es un tema más largo de analizar, pero hoy día nos encontramos con la situación que no es novedosa. Todos sabíamos que Daniel Ortega iba a ganar las elecciones. La oposición ha estado denunciando esto hace mucho tiempo, decidió no participar en estas elecciones, y yo diría que tal vez hoy día es importante valorar el reconocimiento de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, cuyo representante para la política exterior, Josep Borrell, emitió rápidamente una declaración, y destacó esta entre muchas, porque sí, al hablar, Josep Borrell está hablando a nombre de los 27 países de la Unión Europea, incluso con distintos regímenes políticos y definiciones que están rechazando la actual elección. Yo creo que eso le da cierto aire, cierto oxígeno a la oposición, porque va a permitir que se sientan más respaldadas internacionalmente, lo sí, que hasta ahora no ocurría mucho, y levantar una plataforma común que permita la liberación de los presos políticos, que permita la realización de elecciones justas, transparentes, observadas,
porque estas elecciones no fueron observadas internacionalmente, que permita también un programa de mínimos comunes para realmente recuperar la institucionalidad democrática, la separación de Sí. poderes, pero Marine. también un programa que le dé respuestas a las demandas sociales que existen en Nicaragua. Sí, Marines, una última pregunta y un análisis, corrígeme si estoy equivocado, pero uno muchas veces se preguntan en medios, en analistas internacionales, ¿cómo surgen estos caudillos? Estos caudillos, por ejemplo, uno ve lo que sucedió en Venezuela, cuando surge Hugo Chávez, claro, veníamos de varios gobiernos corruptos, Carlos Andrés Pérez, todas las figuras que recordamos durante los años 90, 80 en Venezuela. En el caso de Nicaragua se replica algo similar, uno recuerda también presidentes que estuvieron implicados en casos bullados de corrupción, por ejemplo, Arnoldo Alemán. Es una figura que más o menos esos caudillos responden a periodos de corrupción bien descarados en ciertos países y ellos llegan como una suerte de escoba. Mira, yo no metería a Daniel Ortega dentro de ese mismo del grupo de caudillos, ¿ya? Y ahí hay razones históricas que no hay tiempo de que las abordemos, ¿sí? Pero que es muy importante tener presente la historia para poder analizar lo que pasa en cada país. Pero yo diría también que si nos vamos a la actualidad, Nicaragua nos enseña que a ningún líder se le puede dar una carta en blanco. En segundo lugar, que la participación de la sociedad organizada tiene que ser real y no formal, es decir, que tiene que haber rendición de cuentas, que tiene que haber capacidad de propuesta, que tiene que haber representación local, territorial y social dentro de la toma de decisiones. Y cuando se le entrega una carta en blanco a un caudillo, como fue en este caso a Daniel Ortega, que se transformó en un caudillo porque era un militante revolucionario de una organización que se jugó heroicamente por combatir a la dictadura de Somoza y que triunfó. Pero él se fue haciendo del poder total dentro del Frente Sandinista y hubo incapacidad de otros líderes de disputar el liderazgo dentro del partido. Hubo falta de control, hubo permisividad a una serie de prácticas que se naturalizan dentro de los países que han tenido una historia donde realmente nunca hubo realmente un proceso de modernización, nunca hubo una democracia plena con separación de poderes, y ahí entra la historia, porque hay muchas pautas de dependencia que se van repitiendo, como es la práctica del compadrazgo, la práctica de tener lealtades no a una idea, no a un partido, no a una opción programática, sino que a una persona que va de una u otra forma favoreciendo y creando una red de apoyo unipersonal como ocurrió. Ahora creo que es importante también tener presente que Daniel Ortega hizo una estrecha alianza con el sector empresarial nicaragüense y con la Iglesia Católica, que incluso su discurso fue cambiando en función de esta alianza con la Iglesia Católica, y que el sector empresarial nunca dijo nada, porque realmente el sistema capitalista liberal en Nicaragua funcionaba con Daniel Ortega a la cabeza, y si tú miras Centroamérica, por lo menos hasta el 2016, 2017, era el país cuya economía estaba mejor, que los temas de seguridad estaban controlados y donde no aparecía una oposición que realmente pusiera en peligro o disputara el liderazgo de Daniel Ortega. No significa que no había problemas, no significa que no había oposición, no significa que ya el movimiento social, sobre todo el sector campesino, a partir de todo el tema de la construcción del canal que iban a construir un empresario chino, que realmente nunca estuvo muy claro, pero ya había una serie de problemas con los sectores ambientalistas, con los sectores estudiantiles y con sectores políticos, pero que nunca tuvieron la fuerza para constituir una alternativa al liderazgo de Daniel Ortega. Marine Russa, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y ex embajadora de Chile en El Salvador. Le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los teleaudiencias.